Hola, buenas tardes a todos. Damos comienzo a esta cuarta sesión de los diálogos sobre creación e investigación artística. Encuentro organizado por las direcciones de creación e investigación de la Facultad de Artes. Como directora la profesora Ana Archa, directora de creación, y quien les habla, director de investigación Luis Montes Rojas. Quiero dejar a la profesora Archa para que haga las presentaciones correspondientes, sin dejar de saludar antes a todos los que ya, a todas y todos los invitados que ya asisten a esta cuarta sesión. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Como ya dijo Luis, esta es la cuarta sesión de nuestros diálogos sobre investigación y creación en artes. Hoy vamos a conversar con Victoria Pérez Royo. Ella es profesora de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Zaragoza. Es investigadora de Artea, el Archivo Visual de Artes Escénicas, que coordina el archivo y otras acciones como dos máster, uno en investigación en artes y otro en práctica escénica y cultura visual. Y también es profesora invitada a programas internacionales de investigación basada en la práctica. En los últimos años ha desarrollado una intensa actividad de comisariado en el marco de iniciativas de investigación con centros de arte como la Casa Encendida, el Museo Reina Sofía y Matadero en Madrid. Sus últimos libros editados son Componer el plural, Cuerpo, escena y política, en 2016, con Diego Agulló, Dirty Room, el 2017, con Juan Domínguez, y Time Has Fallen Asleep in the Afternoon Sunshine, el 2019, con Nick Edvardsen, en Holanda. Sin extenderme más en las presentaciones, quiero dejar con ustedes a Victoria. Va a ser igual que las otras veces, más o menos una media hora. Ella presenta un marco general de la perspectiva desde la cual ella ha trabajado y ha conocido maneras de trabajar en investigación en artes, y posteriormente abrimos un ciclo de preguntas en donde cualquiera de ustedes, participantes, puede interrogar lo que Victoria ha presentado en relación a las experiencias y contextos que cada uno de nosotras y nosotros conoce. Bienvenida, Victoria, por favor, adelante. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a Luis y a Ana. La verdad es que el tema de la investigación en artes me preocupa enormemente, llevo muchos años trabajando sobre ello y entonces me parece maravillosa cada oportunidad de poder compartir mis investigaciones y mis experiencias en este sentido, pero sobre todo poder contribuir al debate que están desplegando allá en la Universidad de Chile, que yo creo que es fundamental pensarlo, y me parece que me parece una iniciativa maravillosa, que gusto estar aquí contribuyendo. Empiezo con una cita que es una afirmación. El artista es un insatisfecho con lo establecido. Es una definición que John Dewey en el libro de Arte y Experiencia ofrece así al vuelo, no se detiene, no la analiza, no la comenta, pero a mí esa definición no ha dejado de perseguirme desde que la leí hace millones de años, porque me parece que logra catalizar la esencia de la investigación artística y sobre todo porque cataliza también o muestra el potencial que tiene o el potencial que tiene actualmente en diferentes contextos, de diferentes maneras, para transformar muchos contextos, sobre todo o entre ellos la universidad. Esta insatisfacción con lo establecido, esta idea del artista es un insatisfecho con lo establecido, es un descontento que tiene que ver con lo que se petrifica, con lo que se convierte en hábito y en rutina, con lo que se da por sabido, conocido y discutido y no merece más atención, con determinadas formas de hacer instituciones, contextos que se petrifican. Entonces, esta insatisfacción no es un abandono, sino todo lo contrario, precisamente es un motor para hacer las cosas de otro modo, es un impulso activo para conformar el entorno de modo que podamos actuar de acuerdo a nuestros deseos, ¿no? Entonces, esta insatisfacción con lo establecido es lo que me interesa y es la gran potencia, como digo, que sigo viendo en la investigación en artes, porque encuentro que en la conexión entre investigación
entre arte como investigación y universidad tiene un gran potencial. Yo soy una optimista y redenta también. He visto también a lo largo de estos años, desde la implantación del Plan de Bolonia en Europa, en el que muchos países pudieron reincorporar las artes a la universidad, me parecía que era una gran oportunidad. En unos casos ha sido maravilloso, en otros ha sido más problemático. Ya lo podremos comentar luego, pero lo que me parece, o lo que yo sigo sintiendo que existe en muchos programas y muchos otros contextos, sobre todo fuera de Europa, en los que se está pensando esto, es que esa conexión entre universidad y arte como investigación puede plantear y promover otras condiciones para el arte y ofrecer grandes oportunidades para que se transformen las artes, ¿no? Más allá, o para que las artes se expandan o expandan su capacidad, mucho más allá del perfil profesionalizante que hay en los conservatorios a menudo, más allá de las lógicas frenéticas de producción por las que se suele regir el mercado del arte y que no permite tiempo para profundizar, más allá de la banalización de las prácticas artísticas a la que las condena la industria cultural, y más allá de acusaciones de elitismo por parte de medios de información masivos que tratan de reducir también mucho la capacidad del arte. Entonces me parece que la oportunidad de la investigación, del arte como investigación, es que permite que las artes se abran a la experimentación y puedan contribuir a una sociedad más crítica, más diversa y democrática. Entonces a mí me parece que es fundamental. La universidad, como digo, puede jugar un papel fundamental en este proceso, porque puede ofrecer condiciones que hasta ahora no han ofrecido el mercado, que hasta ahora no han ofrecido circuitos, porque no ha ofrecido otro tipo de contextos. Y es interesante no solo para las artes y para una mejor sociedad, sino que es interesante para la propia universidad, para hacer una mejor universidad. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho en el ámbito de las artes, pero que trabajo también, mi ámbito académico es el ámbito de los estudios de filosofía, de máster, de grado y de doctorado, aunque trabajo dentro del área de estética, digamos, está inscrita dentro de filosofía. Y me parece que puede ayudar mucho si la investigación artística es capaz de... O sea, si somos capaces de tomarnos en serio la investigación artística, creo que podría abrir oportunidades de dos tipos. Uno, oportunidades para revisar los principios y criterios de valoración y los modos de funcionar de la universidad que actualmente responden a un perfil cientificista que no nos ayuda a las personas que trabajamos en artes y humanidades y que está determinado por patrones de objetividad, neutralidad, con un escaso aprecio a la imaginación, que resulta poco interesante. Y dos, porque le puede devolver a las humanidades la libertad que las artes no han perdido en su desarrollo histórico, o por lo general, o que no han perdido tanto, ¿no? Las humanidades sí lo han perdido por el proceso de academización al que han sido sometidas durante mucho tiempo, ¿no? Y esa libertad es la libertad de que toman las artes y que ha llamado mi colega Gerard Vilar desartización estructural, que es el continuo, la idea de que el arte, las prácticas artísticas continuamente están poniendo en cuestión qué son las prácticas artísticas, ¿no? Cuando ya dábamos algo por sabido, se cuestionan los formatos, las maneras, etcétera, las metodologías, y esa insatisfacción con lo establecido, que es lo que podríamos llamar desartización estructural del arte, es también una gran oportunidad para las humanidades, ¿no? Para evitar la estandarización de las prácticas y de los resultados de investigación en humanidades, ¿no? Para poder ir mucho más allá del paper y trabajar con otros criterios, y sobre todo pienso que es importante en un momento, los tiempos que estamos viviendo, en las instituciones educativas y las instituciones culturales, que están sometidos como nunca antes a unos niveles, creo que es algún diagnóstico compartido global, están sometidos a unos niveles pasmosos de evaluación, monitorización y homogenización. Entonces pienso que justamente las artes tienen la práctica artística como investigación tiene una gran potencia de movilidad, es una... de transformación, ¿no? Entonces, como digo, no solamente para construir una sociedad más crítica y más democrática, sino también en el ámbito específico de las universidades para ofrecer alternativas de definir la investigación, de definir valores, criterios y de definir los patrones y las formas de comunicar la investigación, ¿no? Y no solamente en arte, sino mucho más allá. Entonces, esto es como yo entiendo la potencia de la investigación en artes. Le pedí a Ana, le di un poco la tabarra, quería saber qué es lo que podía ser interesante comentar aquí,
y lo que propongo entonces es examinar brevemente 2 casos de 2 artistas que me han interesado mucho en los últimos años y que son paradigmáticos, me parece, por su insatisfacción con los contextos que ya había y su tránsito entre la academia, el mercado, la institución arte y cómo han ido eso, trasladándose o generando los contextos que necesitaban para que su práctica investigadora, artística, se desarrollara de la manera en la que querían. Es decir, no se trataba de ver cómo puede encajar una práctica dentro de un contexto y adaptarla, sino de que esa propia práctica es la que genera sus propios contextos y transforma los contextos en los que está, ¿no? Y me parecen interesantes justamente por eso, pero podemos hablar de 1000 cosas más adelante. Pero bueno, comento estas 2. Entonces, una de ellas es Miriam van Nimschot. Voy a copiar a lo mejor, a ver. ¿Quieres que te comparta pantalla o...? Creo que puedo hacerlo, lo tengo en verde. Ahora lo que pasa es que prefiero eso. Miriam van Nimschot, que es una artista, actualmente es una artista belga. Cuando yo la conocí y vi su investigación, ella era una historiadora del arte y una teórica crítica del arte con mucho reconocimiento, con bastante reconocimiento en la escena experimental en Bélgica, y en ese momento era estudiante de doctorado. La investigación que tendría que haber concluido en una tesis doctoral, en realidad lo que hizo fue llevarle a convertirse en un artista. Pero también porque en aquel momento las tesis doctorales no podían ser de investigación basada en la práctica artística, ¿no? Entonces, bueno, el caso de estudio de su tesis en concreto trabajaba sobre Crash Landing, que era una serie de encuentros de improvisación interdisciplinar en vivo entre música, artes de la imagen y escénicas, que se llevó en diferentes ciudades europeas se llevó a cabo en diferentes ciudades europeas de 1996 al 99 y que era emblemático en aquellos años del interés en la colaboración, la improvisación y la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces ella ya en un primer momento, aunque estaba haciendo la tesis en la universidad, pero decidió pedir residencia de investigación en la Jan van Eyck Academy, que ahora mismo se llama, bueno, traduzco, Instituto Multiforme de Bellas Artes, Diseño y Reflexión. Ese es el título que tiene la institución. Es decir, se aleja de la universidad y se acerca a instituciones que son más abiertas para poder desarrollar otro tipo de concepciones de la investigación. Entonces desarrolla el proyecto que se llamaba Crash Landing, Revisited and More, que define como una plataforma colaborativa de investigación en artes, la define en aquel momento. Y que lo que hacía era todos esos materiales que como investigadora tendría que haber recluido en su estudio, estudiarlos concienzudamente, ¿no? Y además como protegerlos para que no haya otras personas que trabajen con los mismos materiales incluso, lo que hace es colocarlos en una especie de rouleau, van, no sé cómo se llaman, ¿no? No sé si se llaman allí así, ¿no? Caravana, una casa rodante o caravana. Pues en una especie de caravana, hace un salón con la caravana y se va a festivales y a centros de arte y coloca allí todos los materiales. Entonces cualquiera puede entrar, tomarse un café, ver proyecciones, escuchar entrevistas, ver vídeos, comentar con ella. Entonces, al final acaba, digamos, esa investigación que podría haber sido solitaria y secreta, lo que hace es que la abre y forma algo que es una mezcla híbrida entre una sala de cine, una sala de exposiciones, un archivo, un lugar de encuentro, un salón de casa y su sala de estudio, ¿no? Y además como un archivo nómada. Entonces ella define que la investigación ahí pasa a ser, todo esto es el proceso, porque todavía no había llegado a la tesis, pero es el proceso de trabajo. Lo que me parece interesante ahí es que Crash Landing era un encuentro de improvisación que terminó, tuvo 5 encuentros, o sea, 5 series, bueno, 5 veces que sucedió, y lo que entiendo es que con esta caravana Crash Landing sucedió una 6ª vez, porque lo que proponía era colocar unos materiales ahí, esos materiales de Crash Landing, y de nuevo que se diera un carácter dialogal, de encuentro, de improvisación, esta vez con expertos y no expertos, artistas y no artistas, ¿no? De nuevo, lo que hizo fue algo que a mí me interesa mucho en las prácticas
de investigación basada en la práctica, bueno, de investigación artística, y es que el objeto de estudio no es una cosa que está ahí separada, sino que contribuye a conformar los propios modos de investigación, ¿no? La investigación no está, está determinada por el propio objeto, es el objeto el que determina, o los materiales los que determinan cómo trabajar, ¿no? Entonces ahí la investigación historiográfica tradicional que tendría que haber desarrollado Miriam van Inschot, de reunir, clasificar, analizar, conservar los documentos, ponerlos detrás de una vitrina, ¿no? Interpretarlos y extraer de ellos información para crear una narrativa sólida y coherente, se convierte en un proceso abierto, conversacional, en el que, basado en relaciones, afectos, historias personales, memorias, etcétera, ¿no? Y con una en la que el conocimiento no se conserva, sino que se genera de forma colaborativa. Y ahí me parece que hay una frase que tomé de Benjamin que me sirvió para pensar este proyecto en su momento, que decía: el peso de la cultura, ¿no? Como ese pasado, no debemos sentirlo como un peso en nuestras espaldas, sino que deberíamos agarrarlo en nuestras manos, ¿no? Me parece que es una imagen muy bonita que viene a decir, en realidad viene a hablar de cómo, o sea, lo que propone son dos paradigmas de conocimiento, ¿no? Uno sería el paradigma del museo, de los objetos están detrás de una vitrina, protegidos del paso del tiempo, con el modelo de conocimiento como acumulación de información, que sería ese peso que tenemos aquí a nuestras espaldas, y sin embargo ya opta por un segundo modelo, que sería el paradigma del manoseo, ¿no? De tomarlo en las manos, ¿no? De agarrar ese conocimiento, que es un conocimiento vivo, y mantenerlo vivo mientras circula y genera muchas otras cuestiones, ¿no? Este fue un primer paso en su desarrollo de su investigación para abrirla a otros modos en los que el proceso era fundamental. Y a mí esto me parece, o sea, es una de las cuestiones, ¿no? Abrir los procesos de mil maneras, creo que es una buena vía, una vía interesante para pensar cómo el arte o las prácticas artísticas son unos lugares de generación y de diseminación de conocimiento fabulosas, ¿no? Y de muchas otras cosas y de experiencias, etcétera. Pero bueno, esto es eso. Pero hubo un segundo paso que fue lo que le llevó a dar un paso más drástico, una anécdota, y es que después de haber recogido todo el material de todo el archimóvil, el Crash Landing Review de Amor, ¿no? Moviéndose por museos, después de haber grabado a los directores y la directora del festival, perdón, durante 3 días grabando, tenía todos los materiales en todas las cajas en el hotel, no me acuerdo qué pasó. El caso es que cuando volví al hotel habían desaparecido, se los habían robado. Entonces tuvo un momento de crisis terrible, sobre todo como historiadora del arte, porque ya no tienes tus documentos en los que basar y probar la evidencia, no tienes las evidencias, y en un momento tiene una crisis, pero en otro, un poco más adelante, lo piensa mejor y dice, en realidad, lo que ha hecho esto ha sido acelerar un proceso que igualmente iba a suceder, y es darse cuenta de que los documentos los ha perdido, pero lo que no le pueden robar son lo que está con ella en su cuerpo, lo que está con ella, sus recuerdos, sus experiencias, sus encuentros. Dice, me pueden robar los documentos, pero los encuentros no me los pueden robar. Y de eso trataba. Entonces, a partir de ahí, se centra en una investigación muy potente sobre la memoria, el olvido, el recuerdo, los procesos por los que la imaginación recupera lo que ha ocurrido, los procesos de... Y sobre todo eso anclado en el cuerpo. Trabaja parcialmente con archivos externos, como pueden ser grabaciones de vídeo, de audio, etcétera, pero sobre todo trabaja con archivos internos, ¿no? Y vivos, como son el cuerpo. Y también cuando trabaja con dispositivos donde se puede almacenar información, siempre trabaja mucho con dispositivos caducos, ¿no? Una gramola, casetes, ¿no? Como cosas que son obsoletas y antes o después van a perderse y van a olvidarse, ¿no? Para trabajar. Y ahí tiene una cantidad de obras maravillosas. No os he enseñado imágenes, ahora os enseño. Vamos a ver, voy a compartir. No sé si puedo. A ver. Claro, tengo que abrir las imágenes para poder compartirlo. Un segundito. Abro entonces las imágenes que tenía aquí. Vamos a ver, un segundito. Y si no, también lo que puedo hacer es pasar las páginas web para que lo puedan ver. Sí, quizá mejor, ¿no? Porque tengo aquí, bueno, esta, por ahí ejemplo, empezó. sí.
Bueno, y si no, ahora enseño la página web y lo pueden también observar. Esta, por ejemplo, es una pieza que se llama Pick Up Voices, del 2008, que lo que hizo fue trabajar con 4 artistas a quienes les hizo entrevistas de nuevo, ese formato de encuentro lo retoma, graba la entrevista y esa entrevista destruye la grabación y quien se ha aprendido la grabación es esta mujer que se llama Christine Desmet. Y lo que hace es aprenderse la entrevista de memoria con todos sus gestos, incorporar a la Ribot en concreto, que es a quien está incorporando aquí, en esa entrevista, hablando sobre el toro y el arte, así como muy histriónica. Entonces, trabaja con toda esa cuestión que comentaba, ¿no? Cómo se incorporan las voces, los discursos y las corporalidades de otras personas y sobre todo evitando la paradoja extraña de que el tema es la improvisación y sin embargo con lo que está trabajando es con el registro de una improvisación en un cuerpo, ¿no? Y la repetición y este tipo de cosas. Aquí hay otro trabajo que es una gramola, que también son fragmentos de sonido, de arte sonoro, de fragmentos de diferentes cuestiones y se convertía en vez de archivo, su archivo durante un tiempo tuvo forma de gramola. Entonces la gente lo colocaba, lo escuchaban juntas, lo comentaban, ¿no? En un formato así. Y Living Archive, que no ha dejado ningún registro tampoco, se ha negado a que haya registro. Los registros son relatos de la experiencia, es un momento en el que ella... no se ve, vale, pues en el que ella, es una pieza del 2011, se coloca por primera vez en vivo frente al público y lo que hace es desarrollar todo un trabajo vocal de tartamudeo y lo que hace es recuperar su discurso, o sea, colocarse en una posición como historiadora del arte muy distinto a como había estado entonces, ¿no? La historiadora del arte se entiende como un cuerpo que conserva voces y discursos, entonces ella está ahí como una ventrílocua reproduciendo discursos ajenos, propios de textos que publicó ella, de citas, ¿no? Replanteando todo el lugar de la autoría, la autoridad y una investigadora como en medio de una colectividad de voces que es la que ella propone. Entonces, esta es, bueno, a mí este es un lugar intermedio muy interesante entre investigación en arte, ¿no? De nuevo, que ahí el objeto de estudio no se domina y se domestica y se amansa para poder entrar plácidamente dentro de un formato de una tesis doctoral al uso, sino que transforma radicalmente a quien investiga y transforma sus métodos, procedimientos y maneras de forma que incluso llega a abandonar la universidad, que en aquel entonces no le ofrecía la libertad que necesitaba y convertirse en artista, ¿no? El otro, voy a pasar un par de enlaces y así, porque creo que las imágenes, creo que es mejor también que cada una, a ver, dejar de compartir, aquí. Y, a ver, un segundo. Esto os paso la página web del artista, de Miriam van Imschoot, por, ¿dónde está el chat? Aquí, por si interesara chatear, aquí. Vale. Y ahora voy, bueno, pero está seguro que la conocen ya. Voy a pasar 2 enlaces más y si quieren pueden investigar un poco también. El segundo es bueno, las 2 segundas son de la próxima artista de la que voy a hablar, que se llama Amanda Piña y que seguro que, vamos a ver si la encuentro aquí, Nada Productions. Aquí está. Vale. Bien, los 2 últimos son de Amanda Piña. Amanda Piña es chileno-mexicana y también trabaja, pero trabaja globalmente, tiene también una de sus sedes es en Austria, en Viena, y es un caso también muy interesante de artista que se mueve entre instituciones, mercado, academia, también insatisfecha con lo establecido y que llega incluso a fundar su propia institución, que no sé si será conocida, pero bueno, lo que ocurrió es que con su compañero Daniel Zimmerman del colectivo Nada Producciones estuvo en el Amazonas peruano-brasileño en el 2008 llevando a cabo una investigación sobre sociedades que no ejercen una presión sobre el ecosistema tan fuerte, que no tienen una diferencia entre naturaleza y cultura tan fuerte como la que tenemos en sociedades que llamamos occidentales y que le lleva a considerar lo social de una forma mucho más amplia que lo estrictamente humano, ¿no? Con relaciones recíprocas con todo el entorno, animales, plantas, elementos existentes de diverso tipo. Y la idea era que estas sociedades pudieran ayudar a pensar y a diseñar modelos para intervenir sobre la crisis política, económica y social que teníamos en el 2008, que arrastramos y que
seguimos teniendo, ¿no? Entonces estuvieron entrevistando a miembros de diferentes grupos indígenas, pidiéndoles consejo, y el líder de la tribu Awayún, como muestran en el documental, cuando le comentaron sus problemas, le dijo, pues ve y habla con tu gobierno y cambia, ve y habla con tu jefe, ¿no? Pero bueno, ve, habla con tu gobierno y cambia esto. Entonces, de esta investigación, seguro que lo conocen ya lo conocen muchas de las personas que están aquí, pero surgió un proyecto artístico que le llevó a un ámbito literalmente político, a formar una institución política. Fundaron, como seguramente saben, el Ministerio de Asuntos del Movimiento en Austria, ¿no? Con ese, pero entonces creo que quizá no debería hablar mucho, porque si ya conocen, alguien no lo conoce, debería explicar el proyecto, porque a lo mejor es excesivamente conocido. Sí lo explico, ¿no? Vale, bien. Eso, entonces fundan un ministerio, que es el Ministerio de Asuntos del Movimiento en Austria, con el objetivo explícito de promover la conciencia corporal y el movimiento libre de los cuerpos en el espacio, lo llaman así. Es un ministerio verdadero, con todo el protocolo que implica, también porque había un ministro en aquel momento de Cultura y un gobierno bastante progresista interesado en este tipo de cuestiones. Y entonces crearon un ministerio verdadero con todo ese protocolo que digo, pero pensado y articulado desde la libertad y la imaginación artística. Una imaginación, como digo, insatisfecha con lo establecido, que es esta clave, y que se parecería casi más a digamos, la descripción que se podría hacer del ministerio, casi se parecería más a las ciudades invisibles de Calvino, ¿no? Como esas constructos imaginarios fabulosos, que a los ministerios que conocemos de gobiernos actuales, creo que eso es claro, ¿no? Entonces, pero han rediseñado muchos de sus elementos, ¿no? No hay una estructura piramidal, hay una organización, bueno, y está dedicado sobre todo, por ejemplo, a asuntos impensables en nuestras sociedades. Una de las primeras intervenciones, mucha gente sabrá, fue crear un himno, pero el himno en el Ministerio de Asuntos del Movimiento parecería lógico que no debería ser cantado, sino bailado. Entonces crearon, a partir de donaciones de movimiento, de figuras públicas de la cultura y de las artes y también de movimientos de danza de las sociedades amazónicas que habían estado estudiando en esos años previos, que funcionaban como reguladores políticos y sociales transespecie, lo llaman, crearon un himno que, según diferentes relatos, funciona como un creador de sensación de comunidad, ¿no? Crea mucho vínculo. Y de hecho, por ejemplo, cuando cuentan que cuando se presentó en Helsinki antes y hubo mucho conflicto, decidieron bailar el himno juntos y juntas, y parece que ahí se pudieron poner bastante más de acuerdo una vez que, en fin. El Ministerio tiene varios proyectos, lo podéis mirar por ahí porque he pasado los dos enlaces, está tanto de Nada Producciones, es el tercer enlace, que es la página web, y luego está el proyecto del Ministerio, que es el segundo. Como también promueve otro tipo la creación de otro tipo de ministerios, y está, por ejemplo, el INAM, que es el Instituto Nacional de Asuntos de Movimiento de México, en el que desarrollan también prácticas maravillosas como un arte marcial que están desarrollando para mujeres, para protegerse frente a determinada violencia, a partir de movimientos cotidianos indígenas como hacer tortillas o limpiar la milpa, ¿no? Y a partir de ahí organizan este tipo de cosas. Entonces, el proyecto más grande que se ha desarrollado en el Ministerio ha sido Movimientos en Peligro de Extinción, que funciona desde el 2014, con el interés de investigar, reconstruir y reinterpretar movimientos humanos en peligro de desaparecer o ya extintos, con el objetivo, dice, de desatar su potencia estética y sociopolítica inherente, ¿no? que encuentra que hay en esos movimientos. Es cierto que empezó con esta cuestión, veo que poco a poco ha ido extendiéndose también a preocupaciones más generales por la pérdida de diversidad cultural y biológica a escala planetaria, ¿no? El último proyecto ha sido el de Climatic Dances, que todavía no he podido ver. Pero bueno, no quería darle muchas vueltas. Lo interesante es si atendiéramos únicamente a las piezas que como coreógrafa Amanda Piña ha desarrollado, pues tendríamos unas 4 o 5 piezas, 6, no sé, danzas climáticas, danza y frontera, danza y resistencia, bosque de espejos, ¿no? Que son piezas muy interesantes, desde luego. Pero aparte de eso, lo que me parece que es interesante para la investigación en artes es cómo, por un lado, lo que decía, creación, bueno, ahora voy, es cómo toda la investigación que ha desarrollado se ha convertido también en ese, digamos, el proceso que ha necesitado para llegar a esas piezas ha sido un proceso que no ha sido privado, solitario y secreto, sino que ha sido un proceso compartido, abierto,
que ha permitido que haya una colaboración entre personas, conocimientos, experiencias de disciplinas como la danza, los estudios decoloniales, la antropología, la etnología, etnografía, historia, conocimiento, o sea, formas de conocimiento amerindio, indígena, chamanismo, filosofía, botánica, agricultura, ecología, ¿no? Y ha producido colaboraciones con activistas, artistas visuales, antropólogos, antropólogas, chamanes, y ha desarrollado para toda esa investigación. Lo que ocurre es que está el proceso de investigación que ha colaborado con toda esta gente y, por otro lado, momentos en los que, digamos, las piezas son maravillosas y es el momento privilegiado para generar una experiencia impactante que transforme, pero también hay otras muchas formas de compartir la investigación y también transformadora. Entonces, alrededor de las piezas, en muchos casos, ha organizado seminarios interdisciplinares en los que invita a toda esta gente para que de un marco de comprensión, talleres para los y las espectadoras que van a asistir a las piezas para que puedan pasar por una experiencia corporal de ese tipo, publicaciones, archivo, tienen un archivo de donaciones del movimiento, en fin, hay un archivo de movimientos, va generando todo esto. Es decir, hay toda una serie de prácticas de este tipo. Entonces, lo que me parece es que esta insatisfacción con lo establecido, ¿no? Con una pieza se tiene que presentar solamente en el teatro y tiene que ser una danza que dure 1 hora y media y que la gente aplauda y se vaya a su casa, ¿no? En lugar de esto, lo que propone es esa insatisfacción con lo establecido permite organizar una línea de desarrollo que afecta, que no está entendida como autónoma y aislada, sino que afecta al entorno y se desborda continuamente, ¿no? Y que lleva a transformar los marcos y las instituciones existentes y a abrir y a generar nuevos marcos y nuevas instituciones, ¿no? Y es, como digo, esto es básicamente lo que quería dar, era estas 3 ideas básicas, ¿no? Como la gran potencia que tiene la investigación en arte respecto a la universidad y respecto a muchos otros contextos, pero este es el que nos preocupa hoy, es esto, ¿no? La institución, cómo es capaz de comprender y de transformar la institución, que la plantea un poco como lo planteaba ya en un texto antiquísimo de Deleuze, ¿no? De instinto e institución, que dice, en realidad las instituciones se deberían entender como procesos de satisfacción de nuestros deseos, ¿no? Como procesos móviles en transformación, que está de acuerdo con nuestros intereses y curiosidades cambiantes y con una imaginación inquieta e insatisfecha, ¿no? Entonces, pensar la institución de la universidad como resultado parcial y en constante transformación de esos deseos, afectos, curiosidades que buscan satisfacerse y que nos mueven a la acción, a crear entornos, etcétera, ¿no? Y a crear un sistema organizado de medios en el que esos deseos pueden desarrollarse de forma colectiva. Y no entender la institución como un entorno petrificado, rígido, que limita las acciones y que limita el movimiento, ¿no? que se instaura como ley y no como institución, ¿no? Entonces, esto es lo que me interesa. Entonces, para dar también una última pincelada, la investigación en artes, tal y como se deduce, yo creo que de lo que voy contando, a mí ha habido una figura que me ha servido para pensarla, que era cuando en Claude Lévi-Strauss hablaba en su libro del pensamiento salvaje. Entonces, me parece que la definición que él propone de pensamiento salvaje es muy útil para pensar la práctica artística como un modo de pensamiento salvaje. Que él lo trabajaba en el ámbito de la antropología, pero que yo creo que se puede pensar que se puede llevar al arte. Entonces dice, ese pensamiento salvaje no es el pensamiento de los salvajes, ni el de la humanidad primitiva o arcaica, sino el pensamiento en estado salvaje, distinto del pensamiento cultivado o domesticado con vistas a obtener un rendimiento. Esta es la cita de Lévi-Strauss. Lo que me interesa es esto, digamos, una forma de pensamiento que si la respetamos no es domesticable, no se trata de domesticarla para que se ajuste a los patrones de una academia que ya ha sido definida de antemano, sino que la gran oportunidad, y tampoco se trata de domesticarla para que obedezca a los patrones de la universidad, tampoco se trata de que el arte solamente produzca piezas de acuerdo a una lógica banal de consumo, tampoco se trata de que el arte sirva para extraer conocimiento, ¿no?, del mundo tal y como se plantea en otras áreas de investigación que son fabulosas, ¿no? Pero yo pienso que mientras que a lo mejor en física
o en química estamos estudiando el funcionamiento de una partícula de acuerdo al plasma para rendir, ¿no? Ahí hay un conocimiento extractivista que es necesario. Pero en las prácticas artísticas me parece que la lógica extractivista o la lógica instrumental que aísla al sujeto del mundo y que le hace ciego a sus responsabilidades, me parece que es problemática. Entonces, lo que me interesa es cómo no instrumentalizar la práctica artística y permitir que esa práctica artística, entendida como investigación, es decir, permitiéndole ser investigación y no solamente todas las otras cosas a las que muchas veces se la reduce, desplace los lugares en los que está y pueda habitar el mundo, habitar las complejidades del mundo, conocerlo y relacionarse, es decir, que cada investigador o cada investigadora artista se relacione con las áreas del mundo que le interesan con una interacción subjetiva, vital, transformadora e imaginativa, que estos son conceptos clave que podemos comentar después, ¿no? En los que, entonces, que se relacione de una manera que todos los elementos que están ahí se vean afectados. La investigadora, la primera de ellas, y los contextos y lo que acoge la investigación en segundo lugar, y todo lo que hay alrededor. En fin, bueno, estas eran las 3 ideas que quería comentar así rápidamente. Espero que puedan desatar curiosidades o preguntas y estoy deseando entrar en conversación, que particularmente me interesa mucho este tipo de conversaciones que habéis propuesto, porque justo el peso está del otro lado, no de lo que yo cuento, sino de la conversación. O sea que justamente me interesa este modelo, que me siento mucho más cómoda hablando y viendo qué es lo que interesa más que contando lo que yo ya sé, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, por la presentación. Como en las otras sesiones, abrimos palabras, preguntas, comentarios de las personas que hoy día estamos reunidas. No sé si hay alguna pregunta o palabra ya preparada. Al primero siempre le cuesta un poquito más superar la barrera. ¿Podré empezar yo, ya que no hay Claro. ninguna valiente todavía? Una de las cosas que más me interesa sobre lo que propones es justamente la idea de la afectación de las estructuras, ¿no? En este caso, institucionales. De la forma en que la propia investigación desde el arte podría incluso devolver a las humanidades su libertad, ¿no? Como si de alguna manera todavía fuéramos, vamos a atribuirnos esa calidad ya desde ya y por sí, una especie de repositorio donde este salvajismo que se identifica desde Levi-Strauss nos permite incluso afectar ese digámoslo así, como endurecimiento de la estructura alrededor de la producción de la investigación o el pensamiento, si se quiere decir de una mejor manera, ¿no? Entonces, tal como tú lo propones en los casos de las artistas que fueron referidas, y la manera en que su propia producción se va vinculando no solamente con aquel mundo fuera de la universidad, sino fundamentalmente con el mundo universitario, que es el problema que nos convoca, es cómo tú has podido identificar las transformaciones posibles desde la perspectiva de la inclusión de la investigación artística en el arte. O sea, cómo esto ha tomado cuerpo realmente en la institucionalidad, sea en la propia universidad donde estás tú u otro domicilio cercano, donde esto pueda ser verificable. Sí. Creo que hay ejemplos de... Hay muchos casos interesantes, yo creo que... Y muchas estrategias también. Y que abarcan desde lo óptimo y a lo que tendería, digamos, mi objetivo, por ejemplo, en el diseño del máster en práctica escénica y cultura visual, que es el máster que he estado codirigiendo durante 9 años en Madrid, y
es que no se puede hablar de muchos casos, no sé por dónde ir. Pero digamos, por ejemplo, en ese caso, la Universidad Española es recalcitrante, es muy cerrada y era muy complicado. Estuvimos intentando durante mucho tiempo oficializar y organizar un diálogo con la universidad que pudiera atender a la libertad que necesitábamos y fue radicalmente imposible. Entonces, la vía, por ejemplo, una de las vías, digo para comentar que hay muchas estrategias, pero cuando la estructura es tan rígida que es incapaz de promover el cambio, la vía ha sido buscar aliados y aliadas. Entonces, en lugar de situar el máster en una universidad, se sitúa el máster con alianzas fuera de la universidad, ¿no? El Museo Reina Sofía, la Casa Encendida, Matadero Madrid, Teatro Pradilla, ha habido muchísimas instituciones, festivales, etcétera, que han acogido el máster. Entonces, el máster, aunque está gestionado por la universidad, sucede en alianza con muchas otras instituciones. Y esas alianzas han sido clave para permitirnos la libertad que hemos tenido. Pero esa libertad, en muchos casos, ha sido ganada no tanto porque hemos luchado por ella, pero era imposible conseguirla. Entonces, una de las vías ha sido lo que una artista brasileña que estuvo en el máster hace 4 años llamó la corrupción necesaria, que es, digamos, cómo hacemos para mantener el espacio de autogestión libre, abierto a las transformaciones que se proponen en cada momento a partir de las trayectorias, intereses, curiosidades de la gente que participa, que sea capaz de responder en directo y en ese mismo momento a lo que está sucediendo, con las estructuras rígidas de entregarle un programa a la universidad 6 meses antes de haber encontrado a la gente con la que vas a trabajar durante ese año y no, digamos hay un desfase temporal y una rigidez que era imposible. Entonces lo que hacíamos era, por un lado, promover, lo que hicimos fue más bien transformar por un lado buscar alianzas fuera y transformar los modos en los que trabajamos para, a la universidad, por ejemplo, le dábamos la información más general posible. Los descriptores de las asignaturas eran Seminario 1 y Seminario 2, Laboratorio 1 y Laboratorio 2. No tenían ningún nombre para, dentro de ese laboratorio, poder hacer lo que fuera necesario en cada caso, ¿no? O sistemas ya completamente subversivos, que no sé hasta qué punto, de cómo se gestionan las notas, cuando lo que nos interesa es hacer una evaluación integral y que no esté dividida en asignaturas, profesorado, trabajos específicos, y queremos otro tipo de evaluación. Cómo hemos generado eso, tratando de escapar a los modos de homogenización burocrática aplastantes que vivimos en nuestras sociedades. Entonces, y ahí, por ejemplo, hablaríamos de la corrupción necesaria, ¿no? De cara a la universidad lo planteamos de una manera, pero nos dejamos un espacio de libertad para operar así, ¿no? Eso es una de las vías. Otra, es una vía que tendría que ver con una cierta, como entender que la transformación no es posible. Entonces vamos a ver hasta qué punto hay brechas en las que nos podemos incluir y sobre todo buscar alianzas fuera, que eso ha sido clave y básico, ¿no? Para situarnos directamente fuera de la universidad y tener otro tipo de interlocutores, interlocutoras. Pero, por ejemplo, justo esta semana pasada, lunes y martes, fui invitada a ser evaluadora de 2 programas de investigación basadas en la práctica de la Universidad de las Artes de Holanda, que eran, bueno, yo soy especialista sobre todo, trabajo especialmente con artes escénicas, y es un máster de teatro y otro de coreografía. Y para mí estos son, por ejemplo, un modelo de de un ministerio de educación, de unas estructuras que son bastante más flexibles y más blandas y permiten, dentro de una creciente burocratización a nivel global, y que también está en Holanda de manera clara, y esta idea de solo te damos, ¿no?, de fondos, pero solamente si están muy claros los criterios de transparencia. Los criterios para salir de un máster son a nivel nacional, regional, universitario, no son muy estrictos, pero sin embargo tienen bastante, como se dice aquí, tienen bastante cintura para adaptarse. Y esos son 2 programas, por ejemplo, que me parecen modélicos o que pueden ofrecer muchas pistas para esto. Entonces, ¿cómo han gestionado? Pues, por ejemplo, han ofrecido descriptores de cuáles son las capacidades que deben adquirir los y las egresadas, y son descriptores que han adaptado completamente a que no haya un marco previsto de trabajo previo, sino que dependa de los objetivos que tenga cada artista que entra en el programa. Entonces, a mí es algo que me interesa. Cada artista trae su proyecto
y cada artista trae sus propuestas de qué es lo que quiero alcanzar, cuáles son mis preocupaciones, qué es lo que quiero, ¿no? Y todo el proceso no es una estructura que se ponga, que se coloque sobre cada investigación, sino que es una estructura que absorbe esas investigaciones y las acompaña, las cuestiona, las expande, ¿no? Ayuda a que eso sea... Y han conseguido hacerlo transformando, yo me acuerdo, estábamos hablando con AEQUI, que es la agencia evaluadora, y era una agencia que estaba dispuesta a escuchar cuáles son los criterios. Digo, mira, es que yo creo que los criterios no es hacer buenos estudiantes, sino generar artistas o promover que haya artistas más confiados en su propia práctica y más valientes en relación a lo que proponen. Entonces, y a partir de ahí cambiamos los valores y los criterios y lograron entender, gente que evalúa programas también de química, de ingeniería, lograron entender los criterios que eran importantes en arte. No se trata de que tenga unas capacidades que tengan todo el grupo de artistas, se trata de que cada artista, con su sensibilidad y su capacidad imaginativa y sus preocupaciones, logre ir mucho más allá. Entonces se trata de no de imponer un currículum, sino de que cada persona genere el suyo, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo han logrado hacer, que es algo, bueno, lo han logrado hacer de determinadas maneras, sufriendo también mucho, con los comités que evalúan, siempre hay muchas peleas, ¿no? Sin embargo, hay otros programas, por ejemplo, que desde la reforma de Bolonia han creado doctorado en artes, que en principio yo cuando los he leído en papel me han parecido maravillosos, así cada artista, ¿no? Bueno, me parecía que estaba muy bien, pero luego cuando he sido invitada, por ejemplo, a seguir el proceso de doctorado, digamos, me han invitado a ser evaluadora externa del tribunal evaluador de determinados procesos de investigación a nivel doctoral allí, y es muy bonito porque no te invitan solamente al final, sino a lo largo de 3 años, entonces estás viendo el proceso. Y lo que he visto y que me negaba y estuve ahí como luchando mucho también con ello es que también depende, pero hicieron, o sea, lo que lograron generar era lo que decía, ¿no? Un muy buen estudiante. Por ejemplo, en el caso que siguiera un estudiante fabuloso que hacía todas sus papers con toda la documentación, era transparente en todo lo que hacía, ¿no? Todo aquí, soy consciente de todo lo que he hecho, me puedo situar en el marco de trabajo, puedo decir, ¿no? Puedo justificar teóricamente todo lo que organizo, pero una práctica que no era, que no es, digamos, que podía haber viajado muchísimo más. Y sin embargo se quedó en una práctica correcta en términos académicos. Y a mí eso, por ejemplo, me preocupa mucho. Eso es cuando la academia es capaz de transformarse, pero no es capaz de, digamos, cuando la academia es capaz de asumir el reto de ofrecer investigación en artes y acogerla, pero por determinadas circunstancias que generalmente es la presión académica y la presión burocrática y la presión de, como decía, de estandarización y homogenización al que estamos sometidas todas en la universidad, todos y todas en la universidad ahora, que en cierto modo, y también he visto pocos casos, no he visto todos, también cambiará, habrá habido otros antes, otros después, o sea, esto está en proceso, pero sí que he visto un par de casos que me preocuparon, porque en lugar de dejar que esas prácticas transformen la institución ha domesticado las prácticas, y eso es lo que me parecía problemático. Entonces yo, bueno, no sé si con esto respondo, Luis. Bueno, he dado como 3 vías así que he visto, pero... Muchas gracias. Vale. Hay una palabra pedida de Rolando Jara, entonces la daría inmediatamente antes de seguir con otras preguntas. Hola, Victoria. Hay algunas cosas que me gustaría que, o sea, ya las has mencionado, pero me gustaría que pudieras profundizar más. Una es la relación entre teoría y práctica dentro de este tipo de modelos. Tú has hablado en algún momento de una situación bien dialogal, hay una estructura que es bien abierta. Entonces, si pudieras explayarte un poco sobre eso. Y la otra tiene que ver sobre los medios de circulación con respecto a estos nuevos formatos y las formas de generar diálogo. Pienso en lo que escribió Bohana Kus sobre la colaboración, donde ella de alguna manera ve que hay cierto problema también cuando hablamos de colaboración porque tiende a homologarse mucho al sistema economicista. Entonces, ¿cómo se genera un diálogo con productos, entre comillas, que en el fondo van siendo definidos por cada investigación nueva? Sí, 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 muy bien.
Fabuloso. Pues en relación a teoría y práctica, creo que no están separadas. Digamos, más que teoría y práctica, una vez hice un ejercicio, lo podría mostrar, una vez hice un ejercicio que estaba inspirado en un trabajo de Amaya Urra, que Daniela Marini conoce, que hacía una deriva de sinónimos, porque estaba trabajando con la idea de deriva, y entonces lo que hacía era inscribir una palabra y luego su sinónimo, y el sinónimo del sinónimo, el sinónimo del sinónimo, hacía una cadena hasta que llegaba a distracción, que era una de las cosas que le preocupaba. Entonces yo dije, voy a hacer una cadena de sinónimos a ver si se pueden reunir teoría y práctica. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que vi que solamente, creo que fue como en 14 saltos, se podían reunir teoría y práctica. Digamos, algo que consideramos antagónico, en realidad me dejó ver que era una polaridad, no era una oposición, era una polaridad, y que había como unos 8 términos en medio, que eran ejercicio, reflexión, consideración, que en realidad no podríamos ascribirla solamente uno de los dos términos, ¿no? Entonces creo que toda práctica artística las prácticas artísticas están movilizadas por una reflexión, y para poder desarrollar una práctica artística interesante hay todo un trabajo de reflexión, ¿no? O sea, que me parece que no está. Entonces, por eso digo reflexión más que teoría. En cualquier caso, es que tengo miedo de utilizar sinónimos porque no sé si porque uno de los grandes debates, y no sé si te refieres a eso con la pregunta, era la relación entre lo que hago como artista y lo que escribo como investigadora acerca de mi práctica artística, ¿no? Que me imagino que va también por ahí, que ese ha sido uno de los grandes debates. ¿Sí? ¿Va por ahí? Vale, porque entonces también hay diversidad de modelos. A mí lo que me ha interesado es entenderlas también como un lugar de encuentro, ¿no? Hace mucho tiempo escribí un texto que se llamaba Las relaciones entre teoría y práctica, y lo que hacía era, no sé si lo conoces, no, bueno, sí, vale, bueno, pues entonces no lo cuento, pero lo puedo compartir. Bueno, y entonces ahí estaba también, entonces estoy contándote cosas que ya conoces de sobra. Bueno, las relaciones entre teoría y práctica. Creo que hay muchos modelos. A mí lo que me parece interesante es que cada una de estas dos áreas de un mismo proceso investigador ofrezca la oportunidad de expandir y profundizar en el ámbito de la otra. Es decir, que si escribo no sea, de nuevo, para domesticar la práctica, sino que si escribo sea para ir mucho más allá, llegar a conceptos muy precisos que me permitan profundizar en la cosa, o que y al revés, ¿no? Que la práctica sea que no sea la investigación la que diga, he decidido, ¿no?, teóricamente, que voy a investigar sobre estos conceptos, sino que sea la práctica la que abra problemas, la que descubra qué es lo que queremos investigar, y que haya un tránsito de ida y vuelta entre si lo que llamamos escritura o reflexión o teoría, entre la teoría y la práctica, porque pienso que es útil. De todas formas, lo que me interesaría ahí es entender la teoría no como desde un punto de vista de filosofía conceptual, sino teoría desde ese ámbito mucho más práctico y mucho menos, o como se ha llamado, teoría ficción. O sea, que pienso que ahí hay muchas formas de escritura muy bonitas, y durante un tiempo estuve trabajando sobre ello, porque lo que me interesaba era ver cómo se pueden promover prácticas de escritura en el ámbito de la investigación artística sin que obedezca a los criterios académicos del paper, etcétera, ¿no? Entonces ahí estuve investigando mucho, y lo que me parece, a mí lo que me ha estimulado cuando he dado clases en másteres de investigación, o sea, en programas de investigación basados en la práctica, han estado basados muy a menudo en hacer que la práctica sea juguetona, lúdica, que encuentre otras maneras de reflexión, que no sea la de definir conceptos y colocar las cosas en su sitio de una vez por todas, sino, pues de nuevo, que tenga movilidad y vitalidad la escritura, ¿no? Y que pueda promover. No sé si con esto tienes el micrófono abierto, lo mismo querías comentar algo respecto a esto. No, o sea, en realidad era lo que me interesa escuchar, porque en el fondo uno como que conceptualmente comprende, pero se está enfrentando permanentemente a propuestas y está buscando equilibrios. Me explico, ¿no? Está encontrando modos nuevos de hacer, está buscando abrirse a su formato. Entonces tú, como tienes toda esta experiencia de haber investigado en esta área, es
más bien recibir de tu parte como esa experiencia, porque en realidad creo que quizás el concepto de prácticas es un concepto que abre mucho y que saca del concepto de disciplina, que de alguna manera está cerrado. Entonces pienso que a mí eso es lo que me interesa, cómo lo has hecho en realidad Claro. para acercarte a esas posibilidades. Sí, pues ya, claro. Estaba pensando en casos, lo que puedo hacer es pasar a Ana o a Luis un par de artículos que tengo en los que trabajaba con este modo de escritura, porque el propio modo de escritura explica el propio reto y el método que propuse en ese momento, pero la forma de diseñarlos, por ejemplo, hay alguno. Puedo pasar la página web del grupo de investigación en artes en el que estoy también. Una forma de escritura, por ejemplo, también que fue el tarot, la lectura del tarot, es que había, bueno, cosas eran eso, como básicamente cuando he trabajado con artistas ahí se trataba de promover un entorno lúdico que se le quitara el miedo a la escritura. Porque cuando pensamos en escritura parece que las cosas se van a fijar de una vez por todas, que ya se han dicho y ya no son modificables, que limita el movimiento de la práctica. Entonces, lo que trataba era de ver cómo podemos continuamente, ¿no?, trabajar y darle vueltas y jugar, sobre todo como una escritura juguetona. Y iba a comentar algo, pero se me ha ido justo ahora. Bueno, si lo recuerdo, luego vuelvo sobre ello, pero es que era algo de Helsinki. Sí, esto es algo, sí, porque creo que, digamos, podemos hablar tanto de los lugares que nos mueven y nos motivan y los lugares que son un rechazo de justamente lo que nos parece problemático, ¿no? Entonces, algo que me ha parecido problemático porque yo, súper optimista como soy, cuando llegó la reforma de Bolonia y la investigación en artes en Europa y hubo todo este debate, pues como he empezado, no vamos a transformar todo, que bien la universidad, ¿no? Pero luego es cierto que a lo largo del tiempo, según se han ido desarrollando los programas, pues unos cuantos han sucumbido, como es lógico y normal y natural, y pasa a esa presión academicista, ¿no? Entonces, en algunos casos, algo que me ha preocupado en relación a cómo se articula la escritura y la práctica, o la teoría y la práctica, es precisamente cómo ha llevado en muchos casos a artistas, como a una autoabsorción de la práctica artística. Esto me ha parecido problemático, es decir, cuando se le pedía al estudiante, cuando terminara un máster o un doctorado, lo que fuera en cada caso, que escribiera un texto en el que es capaz de situar en el contexto su propia práctica y decir qué es lo que ofrece, desarrollar una línea histórica de antecedentes, precedentes y diferencias, escribir, hacer un estado de la cuestión en el que explica quién ha hecho, ¿no?, como este tipo de cuestiones que se piden en trabajos académicos, y al final, en lugar de proponer una práctica más valiente, más arriesgada, como decía antes, ¿no?, que pueda, o modos de escritura que cuestionen su propia práctica y que le lleven a colaborar con gente fuera de su ámbito, ¿no?, y abrir tentáculos y redes, ¿no?, como en muchas direcciones, a lo que le ha llevado es una práctica autoabsorbida, ¿no? Yo soy un artista que, en lugar de pensar en el entorno social, político, ecológico, vital, humano, yo qué sé, que tengo alrededor, lo que hago es pensar sobre la historia de mi disciplina, situarme dentro de la historia de mi disciplina, ver lo que hago yo, cuáles son mis métodos y mis maneras para demostrar que estos métodos y maneras son adecuados y al final lo que crea es un aislamiento que me parece muy problemático. Entonces creo que ese tipo, por ejemplo, de acompañamiento puede ser útil en muchos casos, porque tampoco queremos un artista ciego, ciega, ¿no?, que vaya a hacer las cosas sin saber dónde está y cómo está, ¿no? Me parece que gran parte, digamos, ahora que en gran parte los y las artistas, después del giro contextual, ¿no?, en los años 50-60, sabemos que los y las artistas a veces no necesitan pericia en su propio ámbito, sino pericia en descubrir cuál es el problema, en leer bien, hacer un buen diagnóstico de aquel ámbito en el que se quiere trabajar para diseñar una buena intervención, ¿no? Entonces, a lo mejor no necesitamos, depende de qué tipo de trabajo haya, ¿no? Entonces, ese aislamiento y autoabsorción de la práctica artística, cuando la teoría o la reflexión, en lugar de promover una apertura, lo que hace es aislar más todavía y, digamos, hacer un estado de la cuestión en el que explica qué es lo que ofrece, desarrollar una línea histórica de antecedentes, precedentes y diferencias, escribir, hacer un estado de la cuestión y decir qué es lo que ofrece, desarrollar una línea histórica de antecedentes, precedentes y diferencias, escribir, hacer un estado de la cuestión en el que explica qué es lo que ofrece, desarrollar una línea histórica de antecedentes, precedentes y diferencias, escribir, hacer un estado de la cuestión en el que explica qué es lo que ofrece, desarrollar una línea histórica de antecedentes, precedentes y diferencias, escribir, hacer un estado de la cuestión en el que explica qué es lo que ofrece, desarrollar una línea histórica de antecedentes, precedentes y diferencias, escribir, hacer un estado de la cuestión en el que explica qué es lo que ofrece, desarrollar una línea histórica de antecedentes, precedentes y diferencias, escribir, hacer un estado de la
digamos, incluso cuando la historia del arte misma está continuamente mirando hacia afuera, ¿cómo vamos a pedirle a los y las artistas que lo que hagan es una historia del arte intradisciplinar? A mí es que eso me parece muy problemático, pero sin embargo lo he visto. Y creo que eso es una de las, también, como una de las cuestiones que a mí, una de las señales de alarma que me permiten ver, o sea, cuáles son las cosas que me interesan hacer más, ¿no? Y que tienen que ver con, como digo, ¿no? Con una escritura que esté motivada por la imaginación y a la que no se le tenga miedo, ¿no? Que no esté de nuevo en las espaldas, sino que esté en las manos, ¿no? Como con esa idea de Benjamin que trabajaba al principio.